Bienvenido a este nuevo espacio de podcast en el que tocaremos temas de actualidad, salud, etc. Soy el doctor Joaquín Ramírez y hoy día tengo el agrado de presentarle a nuestro invitado, el doctor Armando Iñiguez. Armando es cirujano plástico acreditado, miembro de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, formado en el Instituto Vivo Pitangui, al igual que yo, gran amigo mío, un gran colega y gran cirujano al cual yo tengo un gran aprecio y una gran admiración. El doctor trabaja en la Clínica Santa María y además en su clínica privada, la consulta es la Clínica Icónica. Así que hoy día estaremos tratando algunos temas respecto al contorno corporal, flacidez y el manejo de este. Así que Armando, muchas gracias por estar acá. Es un agrado tenerte acá. Muchas gracias a ti, Joaquín, por convidarme a este espacio, ¿no es cierto? Que un título que promete, ¿no es cierto?, acercar un poco todo lo que es el glamour de la cirugía plástica, acercar también el conocimiento, la ciencia médica, ¿no es cierto?, a las personas y a todos los que están interesados en estos temas. Así que muchísimas gracias. No, de nada. Bueno, quería además agregar que yo con Armando compartimos algún poco de historia. Trabajamos juntos en el Hospital Sotero del Río. Era mi jefe del servicio de cirugía plástica de allá. Así que aprendí muchas cosas de él y por eso les digo que es gran el respeto y admiración que tengo por él. Armando, cuéntame, ¿cómo ves tú este tema, este tópico que es tan grande, que es el tema del contorno corporal? Hay muchas personas que no lo entienden. ¿Qué es el contorno? ¿Es una cirugía? ¿Es un diagnóstico? ¿Qué es? Y me gustaría saber un poco cómo lo abordas tú cuando llega un paciente a la consulta, un poco consultándote por lo típico, ¿no es cierto? Flacidez, un rollito, grasita. ¿Cómo abordas a ese paciente y qué abanico de opciones terapéuticas tú le puedes ofrecer? Uh-huh. Bueno, yo creo que es muy importante, Joaquín, siempre tener en consideración la persona que va a consultar. Siempre hay una historia detrás, ¿no es cierto? Todas las historias son interesantes, cada persona tiene algo que decir, que contar, experiencias, cambios físicos a lo largo de su vida. Y claro, la cirugía del contorno corporal podríamos situarla, ¿no es cierto?, en todo lo que es el cambio, la transformación que se puede lograr a través de la cirugía plástica de ciertas zonas corporales. Principalmente estamos hablando del abdomen, de la flacidez, de la adiposidad, de la cirugía de la mama, que es un capítulo un poquito aparte, ¿no es cierto? Pero son todas esas zonas que a lo largo de la vida y con los cambios naturales, ¿no es cierto?, las personas a veces se sienten o incómodas o inseguras, o a veces derechamente, si son características físicas que han cargado a través de toda su vida, pueden ser incluso también traumas, ¿ya? Entonces la cirugía plástica en este sentido se sitúa en este cambio, en esta transformación. No tan solo física, sino que finalmente también algo que es un poco más allá, ¿no es cierto?, que es cómo las personas y los seres humanos se perciben a sí mismos y logran un cambio que parte de algo físico, pero cambia un switch, ¿no es cierto?, que tú ya inmediatamente ves en las pacientes. O sea, hay pacientes que al primer, segundo control ya llegan muy empoderadas, ya llegan con una actitud distinta, parándose de una manera diferente, y es en el fondo como las personas logran plantearse de una mejor manera ante su entorno y a las personas que los rodean. Bueno, eso que tú dices, yo lo veo muy importante, porque de alguna manera igual tiende todo lo que es nuestra área de expertise, la cirugía plástica, el contorno corporal, tienden a algunos colegas y algunas otras personas también a mirarlo un poco en menos, diciendo que no mirarlo en menos, sino que mirarlo como algo más banal en el sentido de que es una cirugía que no está curando una enfermedad. Entonces hay mucha reticencia y hay mucha, ¿cómo decirlo? Hay alguna forma de efectivamente, es reticencia a la cirugía, de aceptarla o apoyar, en el caso muchas veces la familia, no sé si bueno, me imagino que te ha pasado varias veces también, pero pacientes que se van a someter a la cirugía y prácticamente todos dicen, ¿no? Y mi familia la verdad no quiere, etcétera. ¿Cómo ves tú eso? Porque me impresiona es que nosotros no tratamos propiamente tal muchas veces una enfermedad y no curamos, o sea, no salvamos una vida, por así decirlo, pero lo que hacemos es modificar la calidad de vida. Y muchas veces la calidad de vida podría incluso en algunos casos ser más importante incluso para un paciente que el cuántos años van a vivir, porque la calidad de vida es muy importante, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu visión respecto a eso? O sea, ¿cómo es el impacto de la calidad de vida del paciente y la importancia que puede tener en la vida de un paciente un cambio radical como lo que tú estás mencionando respecto a los cambios corporales que se pueden hacer con una cirugía? Uh-huh.
Bueno, a ver, yo creo, Joaquín, que claro, nosotros vivimos especialmente en una sociedad que es conservadora. Creo que aún todos estos cambios a través de la cirugía plástica son un poco un tabú. Si bien nosotros vivimos a partir de los años 2000 un cambio, un paradigma, del paradigma, ¿no es cierto?, de este secretismo, igual hoy en día se mantiene un poco una reticencia, como tú dices, a poder lograr cambios físicos a través de este tipo de procedimientos. Sin embargo, yo te diría que también ahí se junta otro problema muy fundamental, y es considerar que las cosas físicas o externas a veces son banales. Yo te diría que, claro, en un concepto un poquito más general, más holístico, ¿verdad? Claro, el ser humano tiene una parte física, pero también una parte espiritual, y es muy difícil calibrar, ¿no es cierto?, cómo un cambio físico puede realmente transformar a una persona, ¿ya? Yo te diría que es muy impactante cuando un paciente, después de terminado un proceso de cambios físicos que a veces son drásticos, digamos de manera positiva, los pacientes te refieren que tú realmente les has cambiado la vida. Claro, uno a veces se queda pensando, ¿cómo puede ser que yo le he cambiado la vida a una persona por cambiar ciertas características físicas? Pero verdaderamente lo que significa para alguien esconderse. Hay personas que a veces desarrollan incluso fobias, ¿no es cierto?, que no se atreven a salir de la casa, evitan toda situación social. Cuando tú logras esa transformación física, claro, das pie a un cambio que es más profundo y que te diría que para todos es difícil de calibrar la magnitud de eso. Yo concuerdo, porque es un proceso muy personal, que no es fácil como expresarlo hacia afuera y que otra persona lo logre entender. Por lo mismo, es un proceso muy personal y la persona lo vive día a día y el cambio, la felicidad también es un impacto únicamente personal que no lo puedes. Es difícil tener la empatía para poder entenderlo, por así decirlo, por el grupo cercano generalmente del paciente. Bueno, nosotros ese tema tabú, como nos formamos en Brasil, eso no es tema tabú, pero acá hemos avanzado un poco y la verdad la sociedad chilena cada vez más acepta la cirugía como es y los beneficios que trae consigo. Oye, bueno, yéndonos un poco más a lo que es el contorno corporal, ¿no es cierto?, las cirugías que podemos ofrecer, ¿tú cómo dividirías a los pacientes como para poder ofrecerle algún tratamiento? Si hay un paciente, ¿no es cierto?, me imagino, tenemos los pacientes que tienen escasa flacidez, harta flacidez, mucha lipodistrofía, y entendiendo un poco los conceptos, a ver si los puedes un poco desarrollar ahí. Mucha lipodistrofía, poca lipodistrofía, ver si tú ofreces tratamientos no quirúrgicos, tratamientos quirúrgicos, y cuáles son las variables, porque la verdad el mercado, por así decirlo, de lo que se le ofrece a un paciente es muy variado. Hay diferentes instituciones que ofrecen distintas cosas y muchos pacientes llegan confundidos queriendo una cosa y que la verdad uno sabe en el foro interno que no va a funcionar, y por lo tanto tiene que decirle lo que realmente va a funcionar y cambiar un poco su visión respecto al tratamiento que él está buscando, o ella. Bueno, yo creo, Joaquín, que hoy en día la cirugía plástica, como todas las cosas que estamos viendo, todo lo que está pasando con la inteligencia artificial, etcétera, también la medicina tiene muchos avances, no solo en las técnicas, sino que también en la calidad de las tecnologías que estamos ocupando, ¿ya? Yo te diría que antes de entrar un poco en ese tema, es muy importante responder a lo que tú me estás consultando, que es básicamente cómo nosotros aterrizamos un paciente, ¿no es cierto?, en objetivos prácticos, ¿ya?, y que también sean realistas a las características físicas de cada persona, ¿ya? Hoy en día es verdad, vivimos un mundo en que todo es mucho marketing, a veces se venden cosas que no son tan así, hay muchas personas camuflados de cirugía plástica, digamos, ese mimetismo es muchas veces peligroso para los pacientes, ¿ya? Y claro, nosotros como cirujanos plásticos, nuestro primer paso es poder situar al paciente en lo que es nuestra profesión y en cómo nos diferenciamos de estas otras actividades que no necesariamente son cirugía plástica, e incluso muchas veces ni siquiera son médicas, ¿ya? Entonces, ese es como el primer enfrentamiento, la primera orientación que hay que darle a los pacientes. Segundo, es poder escuchar, ¿ya? Los pacientes muchas veces, ellos te van relatando cuáles son sus problemas, cuáles son sus dificultades en términos de
de sus características físicas. Y eso tú debes poder trasladarlo, ¿no es cierto?, a un plan de acción, ¿ya?, que sea realista. O sea, si llega una persona que tiene una característica y desea algo totalmente contrario, o sea, una persona que pesa, no sé, 80 kilos, que tiene mucha flacidez de piel, que quiere tener una figura de una modelo profesional, claro, eso desde el punto de vista marketing hay incluso algunos que lo pueden prometer que es así. Pero en la realidad tú debes enfrentar al paciente y decirle, mira, dentro de nuestras posibilidades, dentro de la técnica, dentro de lo que es la tecnología, lo que nosotros podemos lograr es esto, ¿ya? Y muchas veces los pacientes agradecen que tú puedas poner, por decirlo así, la pelota en el piso y ofrecerles un plan que sea objetivo y realista. Yo creo que ese es como el primer enfoque y por dónde hay que partir. Sin duda, aterrizar las expectativas del paciente. Exactamente, ¿ya? Porque en el fondo también muchos de los problemas o insatisfacciones de los pacientes es cuando se promete, ¿no es cierto?, o se asegura un resultado que de antemano es visible que no es posible lograr al 100%, ¿ya? Así que yo te diría que ese es como un primer gran paso, ¿ya? Cuando ya se ha logrado definir lo que el paciente quiere, tú has logrado también ayudarlo a visualizar un posible resultado, ya vienen un poco lo que es, y si estamos hablando de contorno corporal, de los dos grandes problemas, ¿no es cierto? Uno es la adiposidad, para que se entienda, es la cantidad de grasa que tú puedas tener, ¿no es cierto? Y segundo es la flacidez de piel, ya que es el rollito. Muchas veces si hay una mamá, ¿no es cierto?, que ha tenido 3 hijos, esa barriguita va y claro, no necesariamente vuelve toda esa piel. O sea, el embarazo, por dar un ejemplo, ¿no es cierto?, es una etapa de la vida que provoca muchos cambios corporales, ¿ya? Entonces, siempre la duda también de los pacientes cuando van a consultar es, doctor, ¿qué necesito? Necesito tratar la piel, necesito tratar la adiposidad. Ese es como el primer gran enfrentamiento, ¿ya? Y yo te diría que si damos un paso más allá aún en cómo tratar esto, vamos a hablar de tratamientos menos invasivos, más invasivos. Hoy en día las tecnologías nos permiten evitar técnicas que a lo mejor antiguamente significaban cicatrices y a veces extensas, en a lo mejor ahorrar ese tipo de secuela, ¿verdad? Y poder lograr resultados bastante aceptables o bastante buenos con tecnologías o incisiones mínimas. Perfecto. Dentro de lo que tú ofrecerías para alguien muy leve, ponle tú, alguien que viene con una adiposidad, que es grasa, ¿no es cierto?, leve, una flacidez leve, ¿tú qué dentro de las tecnologías que hay disponibles hoy en día, que no son invasivas propiamente tal, no son quirúrgicas, en cuáles tú tenés más confianza a la hora de ofrecérselo? Hay miles, ¿no es cierto? Todos llegan con una diferente, nombres comerciales que solo hacen confundir, ¿no es cierto? Se lo confunden. Y más o menos los principios en los cuales se rigen estas tecnologías no invasivas, porque hay muchas que cumplen el mismo objetivo, ¿no es cierto?, fisiológico, y son el principio de energía o el principio activo, por así decirlo, distinto. ¿En cuáles tú barajas la mayor potencia en resultados? Por ejemplo, por la flacidez, partiendo por la flacidez, algo mínimamente invasivo. ¿Qué te gusta a ti, por ejemplo? Bueno, exactamente, Joaquín, eso que dices tú, que nos sucede incluso a nosotros, que a veces nos confundimos, ¿no es cierto?, con la velocidad de las nuevas tecnologías, eso a los pacientes les sucede aún más, ¿ya? Yo te diría que si queremos partir un poco por hablar del tratamiento de la flacidez de piel y la adiposidad, hay que hacer mención al gran avance que ha tenido la técnica de lipoaspiración, ¿verdad?, que se ha transformado más que una lipoaspiración, de que sea solamente retirar grasa, así como quien saca un volumen, ¿verdad? Se ha transformado en una cosa mucho más dedicada, más de acuerdo a la anatomía de las personas, y que es lo que se llama la marcación, ¿ya? O sea, en el fondo el concepto que esconde esa lipoanatómica, ¿no es cierto?, esa lipoaspiración anatómica, es poder estudiar y tener el acabado conocimiento de cómo es la estructura de cada individuo, ¿no es cierto? Algo totalmente personalizado, y de cómo tú puedes
hacer lucir esa estructura muscular. Ya no es solamente aspirar como si se tratara de una pared, de un volumen parejo, sino que hoy día se trata de poder estudiar en cada paciente cómo poder hacer aparecer las sombras de los músculos rectos del abdomen, los oblicuos, los músculos dorsales, ¿no es cierto? Que eso es algo bastante bonito y que ha dado un gran salto en la técnica. Me gustaría solamente definir un poco para la gente que nos está escuchando, que es muy importante lo dices tú, claro, antiguamente uno hablaba de liposucción, y liposucción era introducir una cánula y sacar volumétricamente cuanto fuera por todos lados. Y hoy en día, como dijo Armando, lipomarcación, lipoescultura va más allá de ese concepto, como dicen, más que nada anatómico, de sacar más en algunos lados y en otros un poquito menos. Y ahí también se desglosa un sinnúmero también de nombres comerciales que se le da, porque muchas veces llegan los pacientes preguntando, oye, tú haces lipo OLED, no sé, ya a esta altura con el 4D, alta definición. 5D, exactamente, claro. Entonces, al Parece final, más como que estás vendiendo una televisión de plasma que sí, una cirugía, ¿verdad? Bueno, efectivamente, y eso es bueno que los pacientes sepan que la verdad todos esos nombres y esas nomenclaturas es exactamente lo mismo. Al final es una lipoaspiración, lipoescultura, yéndose a los conceptos anatómicos para poder definir más la anatomía del paciente, más que simplemente introducir una cánula y sacar grandes volúmenes. Uh-huh. Sí, exactamente. O sea, yo creo que una de las gracias hay muchos también, ¿no es cierto?, dentro de esto, gente que se vende como artistas, ¿no es cierto?, con nombres un poco que a veces son confusos. Claro, yo diría que una de las gracias y una de las habilidades que requiere realizar este tipo de técnicas es lograr ese punto, ¿no es cierto? Yo creo que el arte es una cosa, creo que la ciencia es otra. Pero efectivamente hay un punto donde se transectan, ¿no es cierto? En ese punto donde se cruzan, es ahí donde estamos nosotros para poder a veces verdaderamente esculpir un poco una forma, ¿no es cierto?, que sea estética, de acuerdo a las proporciones, ¿no es cierto?, y a la armonía visual que todo paciente desea. Eso un poco en relación a la técnica, ¿te das cuenta tú? Claro. Ahora, claro, una vez que uno ya piensa, sí, bien, o sea, esta lipoaspiración va a mejorar, ¿no es cierto?, ese contorno, ese exceso de adiposidad, con una forma estética, pero ¿qué hacemos muchas veces con el exceso de piel? Ese es un gran problema y es una duda que los pacientes, ¿no es cierto?, también nos plantean diariamente. Uh-huh. Porque en el fondo es, doctor, ya, pero esta flacidez que yo tengo después de una lipoaspiración va a aumentar, y si aumenta, va a requerir otro procedimiento como una abdominoplastía o existe algo que nos pueda ayudar a mejorar esto. ¿Ya? Efectivamente, yo te diría que hasta hace unos 15 años, 10 años atrás incluso, no existían tecnologías que nos ayudaran a mejorar esto, a complementar esta lipoaspiración, vamos a decir así, anatómica. El surgimiento de estas nuevas tecnologías nos permiten lograr, ¿no es cierto?, una retracción de piel, ¿ya?, al punto de efectivamente muchas veces ahorrarnos lo que puede ser una abdominoplastía. Evidentemente hay pacientes que lo van a requerir, pero en esos casos intermedios, ¿no es cierto?, que antiguamente era muy dudoso o simplemente se admitía que iba a persistir una flacidez que no era tan estética, hoy en día eso puede ser mejorado y de manera bastante notoria, ¿ya? Y en ese sentido, claro, las tecnologías han avanzado. Básicamente hoy día tenemos ultrasonografía, ¿no es cierto?, tenemos radiofrecuencia y tenemos también lo que es el tratamiento con aparatos de plasma de helio, ¿ya? Para que las personas entiendan un poco de qué se trata todo esto, ¿no es cierto?, tenemos que partir de un principio muy básico, ¿ya? Y que es que la piel, como un tejido vivo, ¿ya?, está formado por células y tiene ciertas características, tiene una elasticidad y esa elasticidad puede ser mejorada. La temperatura es uno de los factores más importantes que logran esta retracción. Si alguien ha tenido la mala suerte, ¿no es cierto?, de quemarse, pero no tener una quemadura completa, sino que una quemadura intermedia, una quemadura más superficial, que logra recuperarse, ¿ok?, se va a dar cuenta que esa piel que queda, esa piel nueva, ¿no es cierto?, una vez recuperado,
Es una piel que tiene mejores características, se ve incluso rejuvenecida, se ve con mejor tono, ¿verdad? Es básicamente como un rejuvenecimiento, por eso digo, los que han tenido la mala suerte. Pero hoy en día existen tecnologías que logran llevar esa temperatura a niveles menos que peligrosos, menos que una quemadura, ¿no es cierto? Pero que logran dar un tratamiento y una modificación del colágeno que retrae la piel, ¿ya? La temperatura segura, sabemos que es entre 45 y 65 grados. Recordar que el cuerpo tiene una temperatura cercana a los 36,5 en condiciones normales, hasta 37,5, más allá es fiebre, pero la piel no se daña sino hasta temperaturas muy superiores sobre los 65 grados. En ese rango, entre 45 y 65, se logra, ¿no es cierto?, esta modificación del colágeno y que permite una retracción, no solo inmediata, sino que también una respuesta que dura algunos meses, en la cual se produce nuevo colágeno, ¿ya? Entonces, eso provoca una mejoría, ¿no es cierto?, de la tensión, de la calidad del aspecto de la piel, ¿ya? Las tecnologías que nosotros usamos hoy en día, partimos, ¿no es cierto?, por lo que es Vaser, que básicamente es un ultrasonido que lo que hace es destruir la grasa, por lo tanto nos permite retirar más tejido adiposo, nos permite mejorar muchas veces la tensión de esa piel, aunque es un efecto un poquito menor. El Vaser más que nada lo ocupamos para lograr mayores volúmenes de extracción, menor dolor, mejor recuperación. Pero irregularidades, ¿ya?, también. Menos irregularidades, ¿no es cierto? Un resultado mucho más estético, ¿ya? Y es una tecnología que yo te diría, todo cirujano que hoy en día trabaje en el contorno corporal y que quiera tener un resultado de alto nivel, tiene que partir tratando el Vaser, ¿ya? Vaser es una gran tecnología y ha venido a transformar un poco y ha permitido hacer todas estas marcaciones que antes era imposible lograr ese grado de detalle. O sea, sin lugar a dudas, es como el primer gran salto dentro de todas las tecnologías. Absolutamente. En lipoaspiración. Absolutamente. ¿Ya? Es una tecnología que es bastante genial y que está dirigida solo al tejido adiposo. El resto del tejido, ¿no es cierto?, nervioso, muscular, ¿no es cierto?, no se daña y por lo tanto también los resultados son mejores, con menos fibrosis cuando es realizado de manera adecuada, ¿ya? Y bueno, y las otras tecnologías que ya tenemos para tratar la retracción de la piel, por un lado está la radiofrecuencia, ¿no es cierto?, que son pulsos electromagnéticos, que son tecnologías que existen desde principios del 1900, pero que usados para la tecnología de radar, ¿no es cierto?, en medicina se usa también en las resonancias magnéticas y en la estética, ¿no es cierto?, la radiofrecuencia se ha usado externamente, ¿ya?, como estas tecnologías bipolar, tripolar, etcétera, que provocan un efecto mínimo que para pequeñas cantidades de flacidez puede estar incluso bien, pero claro, no permite lograr esa retracción que todos imaginamos o que los pacientes ven. Eso es importante, porque el tema de que tenemos, ¿no es cierto?, lo que es la estructura de la piel, donde está la epidermis, la dermis, que es lo más superficial de todo y que estas tecnologías superficiales a veces intentan abocar a eso. Y todas estas otras tecnologías de retracción después de una cirugía de lipoaspiración van a atacar el Fibral Septal Network, que es la capa más profunda, por así decirlo, que de alguna manera pega la piel a la estructura más profunda. Entonces, esa es la diferencia, ¿no es cierto?, respecto a la radiofrecuencia superficial y la radiofrecuencia más profunda que se utiliza en las lipoaspiraciones como Exactamente. O sea, yo te diría que el gran tema, ¿por qué si estas tecnologías existen desde hace tanto tiempo, por qué no se han aplicado? Es porque efectivamente no existía un control adecuado de la intensidad sin provocar daño. Lo que se ha logrado con todas estas nuevas tecnologías es lograr esta retracción, este tratamiento, pero sin producir, ¿no es cierto?, daño en los tejidos, ¿ya?, sino solo tener el efecto positivo, el efecto buscado, ¿ya? Claro, y en ese sentido lo que se usaba en la superficie a bajas energías para no provocar daño, ¿verdad?,
Hoy en día se ocupa en tecnologías como BodyTite, ¿no es cierto? Que es una gran tecnología, ¿ok? Que provoca una retracción que puede ser utilizado tanto en la cirugía, como tú bien dices, ¿no es cierto? En la retracción de todo lo que es la capa profunda, que eso es lo que va, vamos a decirlo de una manera muy simple, ajustar el traje a tu contorno Es corporal. lo que da el rollito. Exactamente. Claro, lo que ¿ya? genera el rollito. Eso es lo que va a producir una retracción, una adhesión de la piel hacia el contorno corporal. ¿Ya? Y que además, ¿no es cierto?, tiene la ventaja, el BodyTite en sí, que tiene este dispositivo que es el Morpheus 8, ¿no es cierto?, que permite también, ¿no es cierto?, tratar de manera superficial la piel y también complementar después de una cirugía. Eso es lo que es en cuanto a la radiofrecuencia. O sea, superficial y profundo en la misma cirugía. Exacto, puede ocuparse en la misma cirugía, en tiempos distintos, pero es complementario. Claro. ¿ya? O sea, se trata la piel con radiofrecuencia desde la superficie y desde la parte profunda. ¿ya? Y bueno, ya finalmente también lo que es la tecnología de retracción por plasma de helio, ¿ya? Que produce la misma retracción de los tabiques profundos, fibrosos, ¿ya? Donde la grasa no está suelta en el cuerpo, o sea, la grasa está dentro de una red, ¿no es cierto?, fibrosa, que esa red fibrosa está formada por colágeno. Es lo que retrae BodyTite, es lo que retrae Renuvion, ¿ya? Al retirar la grasa queda toda esta red, vamos a decir así, vacía, y el tratamiento de estas tecnologías como Renuvion y BodyTite provocan esta retracción, ¿ya? Renuvion es una tecnología un poco distinta, no trabaja con radiofrecuencia, trabaja así con este plasma de helio. En teoría, ¿es radiofrecuencia con el helio? Claro, sí. Pero no, sí. no es el principio per se, o sea, claro, es el plasma, claro. Exacto, la energía que realmente provoca la retracción, perdón, es el plasma. Es el plasma, ¿ya? Es el plasma, ¿ya? Y en ese sentido es súper interesante porque, claro, tiene una difusión de calor muy baja, o sea, en el lugar donde se quiere retraer se logra una temperatura alta, ¿ya? Pero ya a los pocos milímetros hay una difusión a 40 grados que podría ser una temperatura absolutamente inocente en ese sentido, ¿ya? Pero claro, lo que hacen estas tecnologías es lograr, ¿no es cierto?, la retracción. Ahí vamos a poder ver, ¿no es cierto?, también algunos casos. Ahí hay unos casos de lipoaspiración, ¿no es cierto?, con Baser y también con retracción de piel con esta tecnología Renuvion. Bueno, Armando, y nos faltaría hablar un poco respecto del láser, que también es la tercera tecnología de retracción de piel que podemos utilizar. Quería saber también un poco tu perspectiva respecto a esto y el modo de funcionamiento, que bueno, como lo hemos hablado, es similar a los otros, que es elevar la temperatura de manera controlada, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que cuando hablamos de todas estas técnicas, cuando pueden ser aplicadas de manera externa o interna, probablemente la técnica más efectiva, ¿no es cierto?, a realizar desde externo al cuerpo, ya no como BodyTite, no como Renuvion, que nos permiten complementar la lipo, sino que ya estamos pensando en un tratamiento externo, es la tecnología más eficaz, ¿ya? El láser, en palabras muy simples, ¿no es cierto?, una luz ordenada en la cual tú puedes de manera detallada ajustar todos los parámetros, ¿no es cierto?, potencia, tiempo de aplicación, y en ese sentido es muy segura, ¿ya? Con el láser podemos lograr, ¿no es cierto?, una retracción de piel que se debe a que este haz de luz, este láser entra en pequeñas columnas, varias dentro de un área, ¿no es cierto?, y provoca esta alza de temperatura que venimos conversando y que estimula la producción de colágeno, provoca una retracción que es importante y provoca también una producción de colágeno, una mejor vascularización. La piel, una vez que se hace láser, ¿no es cierto?, es una piel que parece casi de porcelana, ¿ya? Pero claro, es para áreas pequeñas, ¿no es cierto?, muy circunscritas.
¿ya? Y como tú dices, o sea, bueno, se puede utilizar tu superficial, ¿no es cierto? Sí. También hay una tecnología láser que no se usa mucho en Existe, Chile, que sí. es para retracción también profunda, Existe. pero acá en Chile no se masifica mucho, un poquito más aleatorio el Sí. tema del manejo de la temperatura. Exacto. Es muy difícil manejar desde un dispositivo interno esa energía láser. Ya, por lo tanto, hoy en día, si bien hay algunas que las personas que lo realizan, muchos cirujanos, ¿no es cierto?, requiere una expertise, requiere una experiencia muy grande, porque es fácil producir en algunos casos quemaduras, ¿ya? Y por eso yo te diría que es una tecnología que ha sido un poco abandonada, ¿ya? Cuando está bien hecha puede tener incluso buenos resultados, pero ha sido un poco abandonada por ese motivo. Hoy en día el gran uso del láser es para rejuvenecimiento de la piel, pero más bien externo. Y los otros usos del láser, ¿no es cierto?, que son para las manchas, como el láser IPL, que existen distintos tipos de láser, ¿no es cierto?, o de los arañas vasculares, etcétera, etcétera. Claro, el que tú haces mención es el láser CO2, que es el que utilizamos nosotros principalmente. Es el láser CO2, ¿ya?, de rejuvenecimiento, pero además fraccionado, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que no es un área que es tratada con el láser, sino que son pequeñas columnas, es fraccionado, y eso está estudiado que permite una mejor recuperación y un mejor resultado también. Perfecto, entonces sigue haciendo como un poco resumen general para superficial. Tú usas el láser CO2 principalmente, el Morpheus 8 que también tiene un principio similar. Sí. Y para profundo estaría el Renuvion, el Body Type y bueno, el láser que dijimos que estaba más o menos menos usado, por así decirlo. Exacto. Armando, tengo entendido que nos mandaste y tenemos acceso a algunos de los casos tuyos. Quería ver que nos pudieras comentar de ellos y ver un poco análisis de casos para que podamos ver y los espectadores también puedan ver. Sí, nuestros oyentes se puedan hacer una idea de qué se trata todas estas tecnologías, me parece. Bueno, hablando un poco de las tecnologías que estamos discutiendo acá, mostrar un primer caso, un tratamiento con esta tecnología láser, ¿no es cierto?, que está hecha para provocar esta renovación de la piel, esta retracción y esta producción de colágeno. Aquí traigo un caso de una paciente que principalmente su incomodidad son de las arrugas del párpado inferior y de la flacidez de la piel. Y en la siguiente imagen podemos ver a la semana, una semana después, ¿ya?, ¿no es cierto?, el cambio que se ha producido, ¿verdad? Es un cambio en que ya se ve menos flacidez, casi no se ven arrugas, y esto, al ser un caso que es muy reciente, que es de una semana atrás, todavía no estamos viendo la renovación completa, que incluso consigue ser mejor que esto. O sea, es un excelente caso, déjame decir, se ve inmediatamente el rejuvenecimiento de la piel. Yo creo que es importante también decirle un poco a los auditores que bueno, hay dos tipos de arrugas. Una son las arrugas estáticas y la otra son las dinámicas. Las arrugas dinámicas son las que van apareciendo durante el día. Es típico que tú te levantas en el día y te ves más... gesticulación, ¿no es cierto? Te ves rejuvenecido en la mañana y en la tarde te ves demacrado. Bueno, esas son las arrugas que aparecen durante el día y son las dinámicas. Y utilizamos generalmente Botox, principalmente como para el manejo de ese tipo de arrugas. Y las arrugas estáticas que vemos acá, claro, nos quedamos con el láser, que es muy bueno con el tema del rejuvenecimiento de la piel y la producción de colágeno, que ayuda a mejorarlo, como lo podemos ver acá increíblemente, y además la calidad de la piel que se ve. Es importante, bueno, yo creo que decirles que no deja cicatrices esto. Aquí lo único lo que se ve ahí, que es la última reparación ahí al fondo abajo en la mejilla, es cómo queda después del procedimiento. Exactamente, que está todavía en un periodo, vamos a decir así, de recuperación, ¿verdad? Claro, y posteriormente eso queda absolutamente sin nada y muy buen caso. Es una herramienta muy potente. Sí. Exacto, es una piel más renovada. En este momento se ve un poquito hinchada, todavía un poquito tal vez con enrojecimiento, pero ya se ve retraída, renovada una vez que ya se va el edema. También tú te logras dar cuenta que mejora el tono en términos de color. Claro. ¿Ya? O sea, esa pigmentación que tenía, que era bastante pesada en el párpado, ya se ve un color mucho más fresco también, una piel más renovada. Así es. Bueno, aquí si ya estamos hablando un poco de lo que son las técnicas, la marcación y el uso de Vaser, a través de este caso podemos ver lo que se puede conseguir con este tipo de técnica, ¿ya?
que en el fondo vemos un abdomen de una paciente que podríamos decir bastante espigada, que se mantiene en una buena condición, pero claro, con un abdomen, ¿no es cierto?, poco definido, ¿ya? Lo que podemos ver después del tratamiento con lipoaspiración anatómica y Weiser es ya... Y Renuvion. Y no, este paciente solo con solo Weiser, con Weiser. solo con Weiser. Lo que ya se puede ver en este caso es una marcación, un abdomen mucho más definido, en el cual incluso tú puedes ver que ya se distinguen incluso los segmentos del músculo recto. Esta paciente sin dibujar lo que no hay, ¿no es cierto? Porque claro, esto no es, yo siempre le digo a las pacientes, esto no es como los guatones que ponen la barriga en la reja, ¿no es cierto? Que eso es algo esa imagen, esos claro, memes que aparecen claro, en redes no, sociales. no es como ese meme Sí. que es dibujar lo que no hay, sino que todo lo contrario. Es o a veces hacer... pacientes que tienen 12 calugas. Claro, que, exactamente, que también se ha visto también, ¿no se es ha cierto? visto, claro. La idea es simplemente lograr que aparezca la estructura natural de la paciente a través de este juego también un poco de luces, sombras y volúmenes. Sin lugar a dudas, excelente Sí. caso también. Y bueno, la definición, claro, como dices tú, bien anatómica, y eso es lo importante. Y eso, por eso es importante la marcación, ¿no es cierto? Y guiarse bien por las estructuras basales. Muy, muy bueno. Sí. Bueno, efectivamente, como tú dices, Joaquín, lo más importante es que el resultado sea natural. O sea, no puede parecer lipoaspiración. Y este es un caso de la misma paciente, ¿no es cierto?, ya vista desde la espalda, que estamos viendo que, nuevamente, si es una paciente que tiene una buena condición, claro, tiene una poca definición. Si tú muestras ahora el caso del después, podemos ver, ¿no es cierto?, que ya la paciente logra tener una marcación de sus músculos lumbares, ¿no es cierto?, del erector de la espina, y ya una desaparición de todo ese rollito lateral con una piel ajustada al contorno. Sin lugar a dudas, muy interesante esa marcación que le diste en la espalda baja, donde se notan los grupos musculares. Muchas veces los pacientes en el cerebro uno cuando ve una imagen dice, oye, mejoró, pero no sé qué es. Bueno, esa es la importancia de saber cuáles son las estructuras importantes a la hora de marcar, porque efectivamente en la espalda inferior se ven las líneas esas que hacen una espalda atlética, que la diferencian un poco de la espalda anterior, que como tú dices, una paciente que es delgada y todo, pero hacía esa pequeña falta para poder definirlo más. Exactamente. Muchas pacientes te dicen, doctor, ¿pero qué es esto que tengo aquí ahora? Son sus músculos. Efectivamente, muy, muy bonito. Bueno, y este caso lo que podemos ver, ¿no es cierto?, es una marcación que además se usa esta técnica del plasma de helio, ¿no es cierto?, esta tecnología Renuvion, en la cual podemos ver, previo a esto, un paciente que ha bajado mucho de peso, que ahora está delgado, hace deporte. Una vez aplicado esto es un mes después, vemos que en términos de flacidez, ¿verdad?, la flacidez es mínima. Un problema que tal vez hace 10 años atrás habría significado una abdominoplastía, para este paciente ya es una solución con una retracción más que aceptable. Súper bueno, y eso lo demuestra cuando tú haces el pinch de tirar la piel hacia arriba, las estructuras más profundas se ven, esa laxitud, ese exceso como de flacidez, por así decirlo, como estamos hablando, y después del tratamiento no se logra levantar tanto, y esa es la muestra de la retracción, ¿no es cierto? Que a diferencia de los casos superficiales, como vimos el del láser, es más de la piel propiamente tal. Esto es lo mismo en las estructuras más profundas. Pues es ese ajuste que estamos diciendo, Joaquín, que es como este ajuste de traje que viene hacia el cuerpo de la piel. Perfecto. Sí. Bueno, Armando, te quería agradecer por la presencia y por todo lo que has hablado con nosotros. Ha sido siempre un placer y bueno, sin lugar a dudas vamos a seguir hablando y de repente desarrollando otros temas más adelante. Así que un gran abrazo y bueno, muchas gracias por todo. Excelente, Joaquín, ha sido un placer estar aquí contigo, con todos tus oyentes, ¿no es cierto?, y acercar estos temas interesantes al público.